Capítulo 351. El 2 de febrero de 1805, Nueva York estaba muy tranquila. Hasta que apareció un barco. ¡Pip! A principios del siglo XIX, Nueva York es el puerto más grande del Nuevo Mundo. Cientos de barcos grandes y pequeños entran y salen cada día. Aunque la mayoría son pesqueros, también hay un número considerable de barcos comerciales que recorren el interior del Nuevo Mundo, y los aranceles generados por este comercio son responsables de los ingresos fiscales del gobierno federal. Pero lo más importante son los menos numerosos barcos de comercio transatlántico. La mayoría de los productos exportados por Estados Unidos, algodón y productos agrícolas, se dirigen a Inglaterra. Esto se debe a que el 80% del algodón y la mitad de los productos agrícolas son consumidos en Inglaterra. A cambio, Inglaterra ha vendido principalmente esclavos hasta ahora. Pero este suministro de esclavos se ha detenido, así que no es de extrañar que haya problemas. Ha pasado un mes desde que el comercio de esclavos se detuvo oficialmente. Esta es la razón por la que el jefe de aduanas del puerto de Nueva York, David Helston, todavía está desocupado. Helston miró a través del telescopio un barco que se divisaba en el horizonte y se volvió hacia el subjefe de aduanas. Oye, parece que hay un barco no autorizado allí, señor Thompson. Deberíamos salir y cobrarles los aranceles, Su Excelencia. ¿Sabes? Especialmente si es un barco extranjero, los aranceles deben cobrarse al doble. Últimamente, los barcos británicos son especialmente vigilados en Nueva York. El subjefe de aduanas, Jonathan Thompson, se encogió de hombros y salió de la aduana. ¿Cómo podría ser de otra manera, señor Helston? Aunque son el jefe y subjefe de aduanas, Estados Unidos aún no es una sociedad burocrática. Resulta que todos son comerciantes influyentes, y la razón de solicitar cargos administrativos en la aduana es por interés propio. En la historia original futura, hubo un incidente en el que un jefe de aduanas malversó más de 1,3 millones de dólares. Según los precios modernos, eso sería aproximadamente 40 millones de dólares. En otras palabras, la razón por la que Thompson está dispuesto a salir para hacer cumplir la ley es para recibir sobornos. El barco de vigilancia aduanera tripulado por Thompson cruzó el puerto de Nueva York hacia el horizonte. Estaba tan lejos que apenas se veía qué tipo de barco era. Envía una señal para que se detenga. ¿De qué país es el barco? Es la Union Jack. Es un barco británico. Es bastante grande. ¿No será un barco que intenta reanudar el comercio de esclavos que ha sido suspendido? El capitán del barco de vigilancia aduanera, Samuel Swartout, inclinó la cabeza con curiosidad. Algo es extraño, señor Thompson. Para entonces, Thompson también sintió algo sospechoso. Esto se debía a que el barco que se acercaba era mucho más grande de lo esperado. Mirando el barco que se hacía cada vez más grande, Thompson abrió la boca y preguntó. Samuel, ¿qué es eso? Un barco grande, señor Thompson. Eso ya lo sé, pero ese barco, definitivamente me suena familiar. En un instante, Thompson abrió mucho los ojos. Dios mío, un ship of the line. Es un navío de línea. Un navío de línea. Todavía estamos en una época en la que los barcos de vapor apenas comenzaban a desarrollarse en Nueva Francia. Los barcos de madera surcan los mares, y en la cúspide alta tecnología está el navío de línea, un gran barco con cañones dispuestos en 3 niveles. Una era en la que cuantos navíos de línea posee un país simboliza el poder nacional. Estados Unidos no tiene ni un solo navío de línea. Y de repente, un navío de línea apareció frente al puerto de Nueva York. El subjefe de aduanas Thompson ordenó apresuradamente a sus subordinados. Emergencia. Un navío de línea ha llegado frente a Nueva York. Llamen a las patrulleras de inmediato. Sería mejor no llamarlas. ¿Qué tonterías dices? Es un buque de guerra. Swartout, quien en la historia original futura se convertiría en jefe de aduanas y causaría un incidente de malversación, negó con la cabeza con expresión pálida. Creo que no podemos detenerlo con patrulleras. Solo hay un navío de línea. Pero hay 2 fragatas, es decir, barcos escolta, y 3 balandras más pequeñas. Si esto fuera en Europa, incluso podrían derrotar fácilmente a la flota danesa, pero en el Nuevo Mundo es diferente. Es una poderosa fuerza naval que solo se vio en los mares de Estados Unidos durante la Guerra de Independencia. La prueba es que Thompson está gritando.
Fucking Britain. Maldito Crazy George. Dios mío, ¿acaso quieren guerra otra vez? El navío de línea Royal Oaks mostró por completo mientras avanzaba silenciosamente por el mar. Swoosh. La flota estacionada en Halifax, Canadá británica, había aparecido frente al puerto de Nueva York. En el siglo XIX, la Royal Navy del llamado Imperio Británico es en realidad más hábil en demostraciones de fuerza que en combates directos. Swish, swish, swish. Frente al puerto de Nueva York, con todos los barcos comerciales detenidos dentro del puerto, solo el ruido del navío de línea yendo y viniendo era estruendoso. Por supuesto, hay muchos almirantes como Nelson o Sidney que han ganado guerras directamente. Pero hay más casos en los que someten al oponente mediante amenazas en lugar de combates. El puerto de Nueva York, que genera más de 13 millones de dólares en ingresos arancelarios anuales, se ha detenido. Solo con esto, el gobierno federal estadounidense perdería el 75% de sus finanzas. No puede ser una situación más grave. Tanto que el nuevo presidente Hamilton llamó al virrey extranjero para que viniera hasta Nueva York. Como puedes ver, la flota británica de navíos de línea nos está amenazando, virrey de Nueva Francia. El presidente Hamilton, un hombre de acción, dijo mientras miraba a Eugene. La vista del navío de línea a lo lejos ciertamente es amenazante. Si la flota británica, centrada en el navío de línea, entrara al puerto de Nueva York, sería difícil detenerla con las fuerzas navales estadounidenses. Pero el verdadero problema es otro. Si respondemos con la fuerza cuando el otro lado hace una demostración de fuerza, esto llevará a la guerra. Eugene, con actitud serena, miró hacia el puerto y respondió. Eso no es exactamente una flota de navíos de línea. Es una flota de fragatas. Es lo mismo. Nuestros Estados Unidos no tienen ni un solo navío de línea. Unos 8 barcos escolta, 14 balandras y bergantines, ¿verdad? Hamilton se encogió de hombros con cara de apuro. Sabes más que yo. ¿Qué piensas, como participante de la batalla de Alejandría? ¿Podemos expulsar a la Armada Británica? De hecho, sorprendentemente, la Armada estadounidense lucha bien. Incluso durante la guerra anglo-estadounidense en la historia original, lograron expulsar temporalmente a la flota británica. Por supuesto, también influyó el hecho de que Gran Bretaña no podía concentrar sus fuerzas debido a Francia. La prueba es que la flota británica de navíos de línea, que actualmente cuenta con cerca de 120 barcos concentrados en Europa, solo tiene uno en Norteamérica. Por supuesto, si ampliamos la visión a todo el Nuevo Mundo, hay otro lugar donde está la flota británica de navíos de línea. Es la flota del Caribe que navega por Bermudas, Jamaica y las Indias Occidentales. Eugene analizó esta situación de fuerzas en su mente y se encogió de hombros. Es posible si está dispuesto a ir a la guerra. Pero si quiere expulsarlos mediante amenazas, será imposible. ¿Por qué? ¿Porque la flota británica es poderosa? No. Porque ellos están dispuestos a morir, pero la armada estadounidense aún no tiene ese nivel de experiencia en combate. Entonces Hamilton tragó saliva y preguntó. ¿Podrías ayudarnos con la flota francesa? Quiero evitar la guerra. Pero si hiciera eso, obviamente Francia acabaría luchando contra Inglaterra. Eugene miró de reojo a Hamilton, quien estaba diciendo algo extremadamente descarado, y sonrió ligeramente. De todos modos, Hamilton no tiene muchas cartas que ofrecer a Eugene. Por eso probablemente se ha visto empujado a esta situación. Recuerda que todavía queda una factura, señor presidente. Simplemente llámame Mr. President. ¿Y? Si nuestra armada de Nueva Francia se mueve, eso significa romper el Tratado de Paz de Amiens. ¿Está dispuesto a endeudarse enormemente otra vez cuando soy yo quien tiene la factura? Hamilton frunció el ceño y mirando fijamente a Eugene, replicó. Por el contrario, no puedo no tomar medidas cuando nuestra capital está siendo amenazada. Aunque parece una actitud determinada, no es una buena actitud como diplomático. Por supuesto, Hamilton nunca ha construido una carrera en diplomacia. Eugene, que se acariciaba la barbilla, asintió ligeramente. Bien. Movilizaremos la flota. Le pido que nos dé permiso para movernos en aguas territoriales. Gracias. ¿Y qué pedirás a cambio? Bueno. De repente, Eugene sonrió ligeramente. Eso lo pensaremos después de expulsar a la flota enemiga.
Aunque era algo inquietante, Hamilton asintió y dijo: hagámoslo así. Haré lo que sea posible dentro de las facultades del presidente. Si Hamilton hubiera conocido a Eugene, nunca habría hecho tal promesa. A veces, una guerra puede estallar simplemente porque la tensión aumenta. Boom. 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 El ruido de los cañones resuena en el puerto de Nueva York. Por supuesto, este bombardeo no está dirigido al puerto de Nueva York. Son proyectiles que la Marina Británica dispara en alta mar por aburrimiento. Sin embargo, es bastante divertido ver cómo se declara una emergencia en el puerto de Nueva York cada vez que se escucha el sonido. De repente, el capitán del navío de línea Royal Oak, Philip Broke, preguntó al almirante de la flota, Herbert Sawyer: esto no provocará una guerra, ¿verdad, almirante? Es solo una demostración de fuerza. Estamos enviando una advertencia a quienes se atrevieron a tocar a nuestros comerciantes. Ah, la gente del Nuevo Mundo, antes quemaron el té en disturbios. Ahora queman barcos de algodón. Entonces Sawyer resopló. Por mucho que lo intenten, solo pueden imponerse en tierra. En el mar, no tienen fuerzas para desafiar a nuestra Royal Navy. Por eso están escondidos como ratones. Además, cuando la intimidación sea suficiente, el embajador británico en Estados Unidos, Merry, regresará de Canadá. Es obvio que las negociaciones se reanudarán en una situación completamente abrumadora. Es una especie de venganza satisfactoria para los británicos que fueron expulsados del Nuevo Mundo. Justo cuando el almirante Sawyer, que había experimentado la derrota en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, estaba a punto de sonreír torciendo la boca. ¡Ué! A lo lejos, en el horizonte sur, aparecieron barcos. ¿Qué? No me digas que están pensando en enfrentarse a nosotros. Los estadounidenses también lucharon una vez contra nuestra Gran Bretaña. Quizás están recordando esos momentos. Ja. Incluso entonces, dependían completamente de Francia para la marina. ¿Crees que una armada se puede construir tan fácilmente? Es diferente al ejército de tierra. El almirante Sawyer, con el ceño fruncido, tomó un telescopio y le respondió al capitán Broke. Para atreverse a enfrentarse a la flota de nuestro gran imperio británico en el mar, necesitarían al menos una flota como la francesa. Fue entonces cuando. ¡Bum! El Royal Oak fue impactado por fuego de artillería y el barco se tambaleó. El almirante Sawyer se sorprendió por el alcance, mucho mayor de lo esperado, y los marineros entraron en pánico, corriendo de un lado a otro. Más allá del horizonte, se podía ver la bandera estadounidense ondeando al viento. Son 10 barcos en total, al menos de clase fragata. El almirante Sawyer abrió mucho los ojos. ¿Estos locos, se atreven a atacarnos? Han traído 10 fragatas. Esto no es normal. Tenemos que retirarnos. ¿Cómo se atreven estos yanquis a desafiar a nuestro gran imperio británico con su marina? Sawyer gritó blandiendo su bastón de mando. Contraataquen, contraataquen. Pero el bombardeo no cesaba. Swish, boom. Las 10 fragatas avanzaron con gran habilidad y abrieron fuego desde todas direcciones. Aunque se podían ver personas que no parecían estadounidenses, no había tiempo para confirmarlo. Porque el casco comenzaba a inclinarse. ¿Qué? Recibimos un impacto en el costado. Daño parcial, daño parcial. ¿Cómo es posible este tipo de disparo con artillería naval? En el sentido común del almirante Sawyer, los proyectiles son armas que destruyen por impacto. Pero los proyectiles de la flota estadounidense extrañamente explotaban al impactar. De alguna manera, recordaban a las balas incendiarias que el ejército francés había disparado en pruebas en Europa. Pero cuando se dio cuenta, el barco ya se estaba hundiendo. Esto es imposible. Levanten bandera blanca. Pero antes de que el barco del almirante Sawyer pudiera izar la bandera blanca, las fragatas ya estaban bombardeando a toda la flota. ¡Bum! 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 En 1805, la Royal Navy apareció frente a las costas de Nueva York y luego desapareció. Tras ser atacada por una flota de identidad desconocida que ondeaba la bandera estadounidense. Solo Eugene sabía que esa flota había partido desde Miami. Capítulo 352. Por supuesto, Estados Unidos no tiene balas incendiarias. Me engañaste, virrey de Francia.
Eugene está pensando cuando esta casa presidencial de Estados Unidos será pintada de blanco. De hecho, la Casa Blanca fue pintada de blanco debido a que se incendió como resultado de la guerra anglo-estadounidense. Pero eso ocurrió porque Estados Unidos luchó solo contra Inglaterra. Si Estados Unidos entrara en guerra con Inglaterra ahora, ciertamente no lucharía solo, por lo que podría ser incluso más favorable que en la historia original. Entonces, ¿cómo se llamaría esta casa presidencial? Eugene estaba tan distraído con estos pensamientos que apenas prestaba atención a la ira de Hamilton. Cuando el presidente Hamilton terminó de hablar jadeando, finalmente Eugene habló. ¿Cuándo engañé al señor presidente? Llámame Mr. President. Te pedí una demostración de fuerza. ¿Y disparas cañones? ¿No vio el informe que dice que Inglaterra disparó primero? Eugene cuestionó a Hamilton, que tenía cara de incredulidad, con expresión serena. Nuestra flota simplemente respondió al ataque. ¿Qué hay de malo en eso? Por supuesto, muchas cosas estaban mal. Primero, Hamilton había pedido una respuesta a la demostración de fuerza, no un enfrentamiento. Además, la flota británica simplemente estaba disparando hacia el mar abierto por aburrimiento. Incluso si hubiera habido un acto de agresión, Hamilton no había anticipado un ataque tan despiadado que ni siquiera tomara prisioneros. Pero el verdadero problema era otro. ¿Y qué hay de la bandera estadounidense? ¿Por qué la flota francesa llevaba la bandera de Estados Unidos? ¿No lo sabía? Según el Tratado de Amiens, Francia oficialmente no puede luchar contra Inglaterra. Obviamente teníamos que ocultar nuestra identidad. Si ibas a usar la bandera estadounidense desde el principio, deberías habérnoslo dicho. Habríamos movilizado nuestra flota. Eugene inclinó la cabeza ante la ira de Hamilton y preguntó. ¿Habría podido repelerlos? ¿Con la fuerza naval actual de Estados Unidos? En ese momento, Hamilton se quedó sin palabras. Este nuevo mundo es una tierra con infinitas posibilidades. Estados Unidos está creciendo rápidamente, nuevas tecnologías se están experimentando por todas partes, y el entusiasmo de sus ciudadanos es alto. Pero es cierto que su fuerza naval es incomparablemente inferior a la de Inglaterra. Un hombre que había sido llamado a un lado del despacho presidencial y escuchaba la conversación entre Eugene y Hamilton habló. Honestamente, habría sido difícil, Mr. President. John Rodgers, ¿cómo puedes decir eso? La probabilidad de que nuestra flota federal estadounidense repeliera una flota que incluía un navío de línea británico es baja. Además, si el barco enemigo estaba realizando disparos de intimidación, el almirante de la Marina estadounidense, el capitán de Luz Constitution, John Rodgers, dijo con expresión amarga. Incluso si hubiera sido nuestra flota, habríamos terminado luchando. En la historia original, Rodgers dirige los combates navales de la guerra anglo-estadounidense contra Sawyer y Brocke. Pero ahora eso no sucederá. Porque la flota disfrazada de estadounidense que Eugene convocó, la flota de Miami comandada por Nicholas Surcouf, los había hundido a todos frente a las costas de Nueva York. John Rodgers no confiaba en poder imitar esa movilidad rápida y poder de fuego abrumador, por no hablar de la crueldad. En ese momento, Jackson, sentado arrogantemente en el sofá fumando un cigarrillo, soltó. Siendo así, hagamos un ataque preventivo, Mr. President. Hamilton quedó atónito. Señor Jackson, ¿cree que lo nombré comandante en jefe del ejército para esto? ¿O me está diciendo que solo mate indios? Bueno, si luchamos contra Inglaterra, también acabaremos luchando contra indios. ¿Qué quieres decir? Jackson, ahora designado comandante en jefe del ejército de Estados Unidos, sonrió mostrando los dientes. Es obvio que los británicos llenarán su escasa fuerza de infantería con indios. Habla como si la guerra fuera un hecho consumado. Hamilton frunció el ceño. Por supuesto, durante la Guerra de Independencia, Hamilton también luchó voluntariamente contra el ejército británico. Pero eso fue porque, si no luchaban contra Inglaterra, corrían el riesgo de perderlo todo. Además, el Partido Federalista de Hamilton está dominado por sentimientos pro-británicos, no tiene intereses directos en la esclavitud y se centra en el noreste. En caso de guerra, el noreste, adyacente al Canadá británico, podría convertirse en un campo de batalla directo. Por lo tanto, es natural que quiera evitar la guerra. Por otro lado, Jackson recitó la movilización de tropas como si ya estuviera preparado para la guerra.
Ahora mismo, tenemos un ejército federal de 12,000 hombres, e Inglaterra tiene alrededor de 9,000. Pero una vez que comience la guerra, podemos aumentar nuestras milicias estatales a 450,000 de un solo golpe. Las milicias solo son responsables de la defensa. No luchan fuera de sus estados. Entonces aumentemos el ejército federal. De repente, Jackson argumentó mirando a Hamilton. Esta guerra beneficiará también al Partido Federalista una vez que comience. Piénselo. Si pudiéramos anexar Canadá, ya no habría razón para preocuparse por el problema británico. Mr. President. Aunque habló bruscamente, las palabras de Jackson contenían un deseo secreto que Estados Unidos ha tenido desde su fundación. La anexión de Canadá. Incluso en la guerra anglo-estadounidense de la historia original, Estados Unidos intentó repetidamente anexar Canadá. Esto es ciertamente un tema significativo incluso para la gente del noreste. Más territorio, más puertos, más beneficios. También está el vasto comercio de pieles que actualmente domina el continente norteamericano. Pero Hamilton consideró sobre todo otro problema. Un problema que Hamilton, como presidente, no podía evitar enfrentar. ¿Podían ganar una guerra contra Inglaterra? En ese momento, Eugene habló. Si comienza la guerra, Nueva Francia no escatimará su apoyo. En ese momento, un pensamiento cruzó la mente de todos los estadounidenses presentes en el despacho. La guerra de independencia de Estados Unidos. En ese entonces, Estados Unidos pudo nacer gracias al apoyo de Francia y España. ¿Qué pasaría si ambos países ayudaran nuevamente a Estados Unidos? No hay remedio. Hagamos que el ataque preventivo lo haya iniciado Inglaterra. Finalmente, Hamilton también tomó una decisión. La decisión de la guerra anglo-estadounidense. Por supuesto, Estados Unidos no es un país donde la guerra se produzca inmediatamente porque el presidente lo decida. Guerra, declaración de guerra. Una nueva resolución de independencia. ¡Uah! Fucking Britain. Retrocede. Luchemos. Ganemos. Conquistemos. Sin embargo, el Congreso ya estaba lleno de ambiente bélico. Canadá como miembro de la Federación de los Estados Unidos. Los sureños por la prohibición del comercio de esclavos, los norteños por la anexión de Canadá, los habitantes de las ciudades portuarias del este por la amenaza de la flota británica. Todos están clamando por la guerra. El Congreso no era diferente. Mientras Eugene observaba desde atrás la escena del Capitolio estadounidense lleno de vítores, de Sykes se le acercó. El entusiasmo es increíble, Alteza. Probablemente, esto es lo que no pudimos ver en París. ¿Perdón? Eugene se volvió hacia de Sykes. De Sykes es el comandante en jefe del ejército de Nueva Francia. Esta vez, acompañó especialmente desde Pensacola para evaluar el asunto de la guerra. Pero, en realidad, no sabe mucho de política. Sin embargo, para las guerras que Eugene librará en el futuro, incluso un mariscal debe entender de política y diplomacia para poder responder. De Sykes, ¿nunca has visto París y Francia durante la guerra? De Sykes parpadeó y sonrió incómodamente. Ahora que lo menciona, es cierto. Todos estábamos siempre en el frente. Como en todas las guerras en las que se apuesta el destino nacional, en una sociedad donde los ciudadanos tienen el poder, la guerra también se decide por la resolución de los ciudadanos. Eso significa, inversamente, que la guerra se convierte en un asunto de los ciudadanos, no del monarca. ¿Está diciendo que este entusiasmo también bullía en París, y luego movía a los políticos? Eugenia asintió mirando el Capitolio. Probablemente. Y seguirá siendo así en el futuro. 128 representantes, 32 senadores. Este es el número de legisladores que componen actualmente el Congreso estadounidense. Puede parecer poco considerando que la Cámara Baja francesa es conocida como la Asamblea de los 500, pero la población de Estados Unidos es de 5 millones. Por eso representan a sus estados, pueblos y ciudades de origen. Pero Francia ya no es una república, ¿verdad? Alteza, ¿no es Francia el país del emperador? Cuando de Sykes preguntó frunciendo el ceño, Eugene respondió concisamente. Una monarquía constitucional imperial. Eso es formalmente, pero en realidad será un país donde el monarca toma las decisiones. Aunque solo vi la época cuando Su Majestad Napoleón era cónsul, ¿quién se atrevería a desafiarlo?
Eres más amable de lo que pensaba, de Sykes. La mayoría de los otros generales serían diferentes. Eugene se rió en voz baja para que los congresistas no pudieran oírlo, y luego habló con cinismo. Pero al mismo tiempo, comprendes la esencia. Nadie puede vencer a mi padre. En Francia. Pero, ¿seguirá siendo así en la generación de mi hermano? En la historia original, los mariscales y altos diplomáticos franceses no son completamente leales a Napoleón. Esto se debe a que menospreciaron a Napoleón, quien llegó a la cima siendo de origen plebeyo. Además, también influyó el hecho de que Napoleón no era lo suficientemente amable como para ganarse fácilmente la lealtad de otros. Sin embargo, nadie se atrevió a desafiar a Napoleón y vencerlo. Al menos hasta que el propio Napoleón partió en una expedición imprudente y cayó. Pero, ¿seguiría siendo así después de la muerte de Napoleón? De repente, de Sykes, que miraba fijamente a Eugene, se arrodilló sobre una rodilla. Chuck. Eugene se sobresaltó al ver esta etiqueta que solo se podía ver en la era medieval, incluso en la época de la antigua dinastía. ¿Qué es esto? Debo mi vida a vuestra alteza. ¿Cuándo? ¿Fue en Marengo? Bueno, no es gran cosa. De Sykes negó con la cabeza. No, toda la expedición egipcia. Sé bien cómo cuidaste meticulosamente que no estuviera en peligro en cada batalla. En realidad, hablando estrictamente, el lugar donde de Sykes realmente estuvo en peligro de muerte fue Marengo. Sin embargo, Eugene descubrió que de Sykes, al igual que Lannes o Murat, era un general que no escatimaba su vida. Por eso, deliberadamente evitó ponerlo al frente o le asignó guardias, lo que de Sykes aparentemente percibió con sensibilidad. Eugene sonrió ligeramente y respondió. Eso solo fue para cuidar a un general excelente. El que lo recibe lo ve diferente. ¿Qué quieres decir? Todavía arrodillado, de Sykes miró fijamente a Eugene. Si quieres convertirte en emperador, yo estaré al frente abriendo el camino. Al menos en la guerra. No entiende mucho de política. Pero de Sykes conoce a Eugene. Puede que llegue un momento en que Eugene se presente como el sucesor de Napoleón. Cuando ese momento llegue, de Sykes estará al frente en la guerra. Eugene miró a de Sykes y cerró los ojos. Me alegra oírlo, de Sykes. Quizás de Sykes sea lo más valioso que Eugene ha obtenido en este nuevo mundo. El vicepresidente Charles Pinckney levantó el mazo. Entonces, el Senado de los Estados Unidos, recibiendo la resolución de la Cámara de Representantes, decide. Guerra contra Inglaterra. Originalmente, Pinckney se presentó a las elecciones presidenciales estadounidenses y perdió ante Jefferson. Pero con el ascenso de Hamilton, Pinckney naturalmente se convirtió en vicepresidente. De hecho, en Estados Unidos, el cargo de vicepresidente es ridiculizado como un cargo realmente inútil. Pero hay un momento, solo uno, en que tiene algo importante que hacer. Es en momentos como este, cuando cumple sus deberes como presidente del Senado. ¡Bang! Cuando el mazo anunció la decisión del Senado, los congresistas estallaron en vítores. Por fin, guerra. De repente, un extranjero que observaba los vítores del Senado habló. Es sorprendente que Inglaterra y Estados Unidos vuelvan a estar en guerra, Alteza Virreinal. Ha llegado el momento de cumplir la promesa, príncipe consorte. ¿Me llamó príncipe consorte? Eugenia asintió hacia Luis Felipe, el yerno del emperador del Imperio ruso. Comenzaremos la guerra con el Imperio ruso al frente. A cambio, la tierra conquistada de Canadá será para Rusia. Luis Felipe respiró profundamente. Aunque había presenciado las negociaciones con Pavel desde el principio, nunca imaginó que la promesa se cumpliría de esta manera. Ni que sería él mismo quien cumpliría la promesa. Muy bien. El zar lo aceptará. Finales de febrero de 1805. Finalmente estalló la guerra entre Inglaterra y Estados Unidos. Con Rusia, Francia y España como potencias en la retaguardia del Nuevo Mundo. Capítulo 353. Entre los Estados Unidos y el Canadá británico, hay un enorme lago llamado los Grandes Lagos. En el extremo más oriental se encuentra el lago Ontario. Este lago ocupa la frontera noroeste del estado de Nueva York, y en su extremo oriental hay un puerto interior llamado Saquet.
Es una ciudad que se desarrolló gracias al comercio entre Estados Unidos e Inglaterra, pero recientemente, con el estallido de la guerra, los intercambios se han cortado por completo. Pero un hombre extraño apareció en Saket. Comandante en jefe, cada día hay más indios armados en la zona fronteriza. Jackson, el nuevo comandante en jefe del ejército estadounidense. Recientemente, después de que Hamilton destituyera a James Wilkinson, Jackson está llevando a cabo un proyecto de reclutamiento en preparación para la guerra. Sin embargo, el reclutamiento lleva tiempo, y los enfrentamientos en el mar ya han comenzado. En esta situación, Jackson había ideado una operación más audaz. Se trata de la estrategia de avanzar por tierra hacia Canadá y destruir la base naval británica. Entonces, ¿qué se necesita para implementar esta estrategia? El pretexto de una amenaza directa por tierra. Jackson preguntó al comandante de la guarnición del puerto de Saket, William Murray. ¿Esos tipos son aliados de los ingleses? Así es. Todos esos mosquetes son Brown Bess británicos. Se ven muy bien. ¿Qué tipo de armas usamos nosotros últimamente? Si uno sube hacia el norte desde Saket, están la isla Wolf y la isla Simcoe. Al norte de ellas está la ciudad de Kingston, que también prosperó gracias al comercio con Estados Unidos. Ahora, nativos americanos armados deambulaban por los alrededores. En realidad, no había otra opción, ya que las fuerzas británicas en Canadá actualmente no llegaban a 10,000 hombres. Por lo tanto, estaban abasteciendo sus tropas insuficientes principalmente a través de alianzas con los nativos. Especialmente porque los Estados Unidos, a medida que continuaba expandiéndose hacia el oeste, había oprimido a los nativos, lo que hizo que muchos de ellos cruzaran hacia Canadá en protesta. De todos modos, al ver las fuerzas nativas claramente hostiles, William Murray informó. Son rifles estilo Folly franceses. Han reemplazado tanto a los rifles de Pensilvania como a los de Charleville. Son mosquetes suministrados por la armería Folly de Marsella. Por supuesto, no son rifles de retrocarga, ni siquiera mosquetes de percusión. Sin embargo, como etapa previa, se han transportado en masa al Nuevo Mundo los mosquetes que se usaban durante la Revolución Francesa. Eran artículos transportados antes de que comenzara la guerra, y una vez que la guerra comenzara, tendrían que ser reemplazados por artículos producidos en el Nuevo Mundo. Aunque no conocía todos estos antecedentes, Jackson chasqueó la lengua al escuchar la palabra Francia. Depender de Francia incluso para las armas, qué lástima. ¿Perdón? ¿Qué quiere decir? Es lamentable que en esta guerra tengamos que confiar en Nueva Francia para el suministro de armas. Pero la guerra ya había comenzado. Además, Estados Unidos aún no había desarrollado la tecnología de fabricación de armas comparable a la europea. Con una expresión de pesar, Jackson dio instrucciones a Uri. Disparen. Expulsen a todos esos indios. De repente, Ulla abrió los ojos de par en par. Pero atacarlos sería considerado un ataque contra Inglaterra. ¿Y qué? ¿Dejar que esos indios invadan nuestro territorio? Además, ¿no sabes que la declaración de guerra ya ha comenzado? Lo sé, pero aún no ha habido combates en tierra, ¿verdad? Era una época en la que las comunicaciones aún no estaban desarrolladas. Era una especie de sentido común que las batallas comenzaban después de que se tomaran resoluciones centrales, se movilizaran grandes ejércitos y ambos bandos se enfrentaran. Pero Jackson había luchado innumerables veces contra los ingleses y los nativos utilizando la llamada guerra de guerrillas. Mirando a Hull con desprecio, Jackson dio la orden directamente a los soldados. ¿Qué están haciendo? Comiencen a disparar de inmediato. Ante la orden del ex senador y actual comandante en jefe, Jackson, los soldados comenzaron a disparar al unísono. ¡Bang! 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 Viendo a los soldados nativos huir ante los disparos desordenados, Jackson estalló en carcajadas. Ahora, Canadá será territorio de nuestros Estados Unidos. Además, Jackson estaba convencido de que sería la oportunidad de eliminar la influencia británica del Nuevo Mundo. En la historia posterior, la original, Inglaterra y Estados Unidos, separados por el Atlántico, fueron llamados países hermanos. Una civilización creada en torno a un grupo dominante derivado de anglosajones y centrada en el protestantismo. Se desarrollaron a través de la democracia y han valorado la tradición del imperio de la ley.
Sobre todo, aunque el vocabulario es diferente, el inglés que ambos usan es exactamente igual. Sin embargo, incluso los hermanos pueden llegar a matarse entre sí. SSSSHH, boom. Al sur del continente norteamericano, al norte del continente sudamericano, en el mar que los rodea. En las aguas que en el futuro se conocerán como el Golfo de México, una flota de buques de línea está maniobrando. Desde un barco que ondea la Union Jack, la bandera británica, un comandante de aspecto diligente gritó: «¡Quemen todos los barcos estadounidenses!». Viendo esto desde un lado, otro oficial de aspecto alegre inclinó la cabeza. «No se exceda, almirante Berry». Entonces el comandante de aspecto diligente, Edward Berry, giró bruscamente la cabeza. «¿Qué tonterías dice, almirante Smith? Si no eliminamos los barcos mercantes estadounidenses aquí y ahora, todos los bienes que transportan se convertirán en herramientas para matar a nuestros soldados». Así que ahora Berry está cumpliendo su misión como comandante de la flota que patrulla Jamaica y Bermuda, comúnmente conocida como la Flota del Caribe. El hecho de que Estados Unidos había declarado la guerra a Inglaterra también se había comunicado a la madre patria británica. Pero en esta época, las instrucciones tardarían al menos 6 semanas en regresar. Sin embargo, las instrucciones previas que Berry había recibido eran que, en caso de guerra, bloqueara el Caribe. Estaba cumpliendo fielmente esas instrucciones. Pero resulta que Smith, que había venido a Bermuda para brindar apoyo, estaba poniendo objeciones. Sidney Smith, con cara de sospecha, preguntó a Berry. «Almirante Edward Berry, ¿no le parece que hay algo extraño?». «Por supuesto que es extraño. Que estos palurdos americanos se atrevan a desafiar a nuestro gran imperio británico. Debemos mostrarles una fuerza abrumadora. Es extraño que inicien una guerra cuando ya conocen esa fuerza». De repente, Sidney Smith sonrió extrañamente con una cara alegre. «Quizás es una guerra instigada deliberadamente por alguien. Jeje». En ese momento, Berry frunció el ceño. «Berry también sabe de qué está hablando Sidney Smith». Fue Berry quien, por encargo de la Compañía de las Indias Orientales, dirigió a los franceses hacia Nueva Francia. En ese momento, dentro de Inglaterra, había voces preocupadas por el traslado de población francesa al Nuevo Mundo. Debido a que la Compañía de las Indias Orientales cedió ante el enorme movimiento de recursos, el asunto se dejó pasar. Sin embargo, Berry sabe que esas preocupaciones no eran infundadas. Pero si lo que dice Sidney es cierto, hay dos problemas. Uno es que Nueva Francia también se convertiría en enemiga de la flota británica. A diferencia de Estados Unidos, que no tiene ni un solo buque de línea adecuado, Nueva Francia está equipada con al menos 10 buques de línea. Además, el segundo problema es aún mayor. Está la posibilidad de que Nueva Francia, o Francia, una vez más se una a Estados Unidos para luchar contra Inglaterra. Como en la pesadilla de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, cuando Inglaterra tuvo que renunciar a su colonia. Berry, un simple marino que no puede manejar tales problemas políticos, abrió los ojos de par en par. «Almirante Smith, permítame dejarle claro que usted está aquí como refuerzo. Yo soy el comandante de defensa del Caribe». «¿Quién ha dicho lo contrario?». «Solo estaba comentando una posibilidad. Sobre todo, no toleraré que se enfrente a la flota de Nueva Francia sin mi permiso». La mirada de Berry se dirigió hacia las aguas cercanas a Jamaica. «Las instrucciones que recibí de la madre patria son enfrentarme solo a Estados Unidos». A principios del siglo XIX, el volumen de exportaciones extranjeras de Estados Unidos asciende a unos 130 millones de dólares. Es insignificante comparado con Inglaterra, pero podría decirse que es un volumen comercial enorme para una nación joven. Sin embargo, este volumen consiste principalmente en alimentos, algodón y tabaco que originalmente se dirigían a Inglaterra. Ahora que Estados Unidos e Inglaterra han iniciado una guerra, ¿a dónde irán los barcos mercantes alternativos? En esta época, el único destino posible sería Francia, que tenía una escala económica comparable a la de Inglaterra y una enorme demanda comercial. Por lo tanto, la madre patria británica exigió un bloqueo costero para evitar que beneficiara a Francia. Esto significa que la zona de operaciones de Berry, actualmente el Caribe, podría expandirse a todo el Atlántico en el futuro. Esto ya es una misión bastante abrumadora para Berry. Y encima decidir arbitrariamente hacer de Nueva Francia un enemigo.
Es muy probable que la madre patria recaiga Berry. Sidney se encogió de hombros. Sí, el recién regresado primer ministro Pitt no querrá aumentar el número de enemigos. Me alegra que tengas el sentido común para entenderlo. Pero, ¿sabes? Por más que lo pienso, no creo que la flota de Halifax haya sido derrotada tan fácilmente por esos estadounidenses. De repente, Sidney sonrió burlonamente. Sin duda, ¿no estará Nueva Francia detrás de esto? En ese momento, un barco rápido llegó desde el frente y alguien subió apresuradamente a bordo. Tadarak. John Borlase Warren, el almirante responsable de América del Norte que comanda el cuartel general de Bermuda. Tenemos problemas, almirante Berry. Me informan que Canadá ha sido atacado por un tercer país. Berry abrió los ojos de par en par. ¿Será posible que Nueva Francia realmente se haya movido? Sidney, contrariamente a Berry, exclamó con cara de emoción. Lo sabía, es Nueva Francia, ¿verdad? Seguro que han avanzado desde la región del río Mississippi. ¿Eh? Bueno, es cierto que ha surgido un conflicto en la región del Mississippi, pero no son los franceses. Entonces, ¿quién demonios ha venido? ¿No será España? Warren, un experimentado almirante de 51 años, considerado un veterano en la Marina Británica, respondió con cara de perplejidad. No, son los rusos los que han atacado. Esta vez, incluso Sidney adoptó la misma expresión que Berry. En otras palabras, ambos quedaron estupefactos. Aquellos a quienes Inglaterra nunca había considerado importantes en el Nuevo Mundo. Rusia había comenzado a moverse. Ruskaya América, es decir, la América rusa. ¿Nos están diciendo que avancemos hacia el Canadá británico? ¡Santo cielo! El supervisor general de esta Ruskaya América es actualmente Rezanov, que se encuentra en la región de California. Sin embargo, Rezanov es solo la persona de más alto rango. Hay otra persona encargada del trabajo práctico. Alexander Baranov, el guardián de Sitka, la fortaleza rusa en la región de Alaska. Por lo tanto, la Roche Jacqueline, que había vuelto a buscar a Rezanov, no esperaba que Rezanov se moviera personalmente. Rezanov, no le estoy pidiendo que luche personalmente. Le pido que dé instrucciones a Baranov. Prácticamente no tenemos ejército. Solo tenemos guardias. La Roche Jacqueline, nos sobreestimas demasiado. No, no les sobreestimo. Ustedes no saben lo que es la guerra en el Nuevo Mundo. La Roche Jacqueline sonrió extrañamente y le dijo a Rezanov. Las guerras en este Nuevo Mundo deben librarse utilizando a los nativos. No se trata de luchar directamente. En términos de experiencia en el Nuevo Mundo, la Roche Jacqueline tiene sin duda la más larga en Nueva Francia. Después de todo, fue la Roche Jacqueline quien luchó en Saint-Domingue y el sur de Florida después de ser exiliado durante la rebelión de Vendée. En cambio, Rezanov es solo un explorador que acaba de comenzar a explorar la región de California. Con cara sombría, Rezanov miró el mapa colgado en la pared y preguntó. Aún así, ¿cómo se supone que cubriremos esta enorme distancia? Para empezar, es imposible que Rezanov, que está en la costa de California, llegue hasta Canadá. Pero incluso para Baranov, estacionado en Alaska, sería difícil atravesar la región occidental inexplorada de Canadá. Sin embargo, la Roche Jacqueline, todavía con una actitud relajada, le dijo a Rezanov. No es necesario que atraviesen nada. Solo envíen un comandante. ¿Qué quieres decir? La bandera del águila bicéfala del Imperio ruso ya debe estar ondeando en el oeste de Canadá. En ese instante, ante las palabras de la Roche Jacqueline, Rezanov se puso de pie de un salto. El ataque ya ha comenzado en nombre del Imperio ruso. Temblando por todo el cuerpo, Rezanov buscó un arma a su alrededor y exclamó. Es obra vuestra. Esto es un fraude grave. No puedo pasarlo por alto, informaré a mi país. ¿Cuándo informará a su país? Además, tengo entendido que hay otra persona que representa a Rusia en el Nuevo Mundo. ¿Qué? Dentro de la fortaleza, los soldados rusos apuntaron sus armas al unísono. Sin embargo, la Roche Jacqueline, sin inmutarse, sonrió mirando a Rezanov. Porque ya había obtenido la autorización de la persona que podía inmovilizar a Rezanov. La gran duquesa Alexandra y su esposo, el duque Felipe de Chartres, ya lo han autorizado. Solo entonces Rezanov se dio cuenta de lo que estaba sucediendo.
Por más que el emperador Pablo fuera llamado loco, seguía siendo un gobernante absoluto comparado con un simple pionero colonial del Nuevo Mundo. Esta guerra había sido prácticamente decidida por la madre patria. Además, era una guerra en la que Francia usaba a Rusia como representante para luchar contra Inglaterra. Esta guerra expulsará a Rusia del Nuevo Mundo. La Roche-Jacques le envió a Rezanov desesperado y negó con la cabeza. No, será una guerra que nos permitirá echar raíces en el Nuevo Mundo. ¿Por qué estás tan seguro? ¿Te parece tan débil Inglaterra? Incluso vosotros, los franceses, finalmente perdisteis ante Inglaterra. Eso fue en la época de la antigua monarquía. En ese momento, los ojos de la Roche-Jacques brillaron. La Francia imperial, que ha atravesado el infierno de la revolución, no conoce la derrota. En 1805, Rusia se unió a las filas de la guerra anglo-estadounidense. Todavía, sin que otros países lo supieran, Francia estaba detrás. Capítulo 354. Al final, quien toma la decisión final para Great Britain, o Gran Bretaña, es el primer ministro. Los Estados Unidos han declarado un desafío total contra nuestra Inglaterra, Excelencia Primer Ministro Pitt. Junio de 1805, medio año después del inicio del segundo gabinete de Pitt. Pitt está enfrentando serios desafíos. ¿De dónde? De hecho, los elementos que amenazan el poder de Pitt abundan internamente. A nivel interno, Fox del partido Whig, su rival político, los opositores dentro del partido Tory que deberían ser sus aliados, el príncipe heredero George, y hasta la Compañía de las Indias Orientales que una vez derrocó a Pitt. Pero mientras que un político que solo busca el poder mira hacia adentro, un patriota preocupado por su país mira hacia afuera. ¿Son buenas las condiciones externas? En este momento, los Estados Unidos, el país comercial agrícola más importante, ha declarado la guerra. Podría haber un gran impacto en el suministro de alimentos de Inglaterra este año. Sin embargo, a pesar del informe del ministro de Asuntos Exteriores Grenville, Pitt estaba pensando en otra cosa. Es sospechoso. ¿Perdón? Bueno, por supuesto que es sospechoso. Que los Estados Unidos, después de haber logrado su independencia, se lancen nuevamente al abismo de la guerra con nosotros. Es sospechoso que Francia permanezca quieta. En el número 10 de Downing Street en Londres, la oficina del primer ministro, Pitt replicó mientras se frotaba las sienes. ¿Perderán esta gran oportunidad, después de haber vuelto a establecerse en el Nuevo Mundo? Al final, la entidad que más preocupa a Pitt tras su regreso al poder es otra. El Imperio francés. Un país extraño que provocó una revolución, mató a su rey y ahora ha establecido un emperador. Sin embargo, su poder nacional aumenta día a día, y han asegurado firmemente Italia y Egipto, poniendo todas las rutas comerciales del Mediterráneo en manos francesas. Aunque aún no han extendido su alcance a las rutas comerciales del Atlántico o el Océano Índico, están en proceso de crear una enorme base en el Nuevo Mundo. Mientras tanto, Inglaterra y Estados Unidos comenzaron a chocar por el tema del comercio de esclavos. ¿Perdería Francia una oportunidad como esta? Pitt le dijo a Grenville, quien siendo su primo también era un confidente cercano. Eso no tiene sentido, Grenville. Estoy de acuerdo, pero actualmente no tenemos muchas fuerzas desplegadas en el Nuevo Mundo. Parece que nos estamos concentrando más en Europa y la India. ¿Quién está en el Nuevo Mundo ahora, Windham? Entonces William Windham, el secretario del primer ministro, revisó algunos documentos y respondió. Edward Berry está en la región del Caribe. Sin embargo, Sidney Smith también ha sido enviado como flota de apoyo. ¿Desea enviar una flota de buques de línea hacia el Nuevo Mundo? Pitt cerró los ojos mientras golpeaba suavemente su escritorio. Visualiza el globo terráqueo que tenía frente a él hace un momento. La flota británica está actualmente operando en los llamados 5 océanos. Sin embargo, no cambia el hecho de que las áreas operativas más importantes son la costa este del Atlántico y el Mar del Norte que rodean la madre patria británica. Aunque el comienzo de las hostilidades con Estados Unidos es un asunto peligroso, desde la perspectiva británica, es algo que ocurre al otro lado del Atlántico. Además, la región de Canadá no representa grandes intereses económicos para Inglaterra. De hecho, las colonias españolas y portuguesas en América Central y del Sur podrían ser más beneficiosas para Inglaterra. Por eso, nuevamente, Francia es el problema. Eugene Freyschutz.
¿Perdón? Ah, ¿se refiere al hijo adoptivo del emperador Napoleón? Sí, ese amigo cuya posición se ha vuelto ambigua desde el nacimiento del hijo biológico Charles Napoleón. Pitt abrió los ojos y preguntó a Windham. Ese amigo está como virrey de Nueva Francia. Pero, ¿por qué no se mueve? Oficialmente, Nueva Francia se limita a la región de Florida. Sin embargo, Francia aprovechó el atentado terrorista que aniquiló a los herederos al trono español para absorber de facto la mucho más grande Luisiana. Fue una estrategia utilizando a la princesa Marie Therese. Y el núcleo de esta estrategia es el compromiso entre Marie Therese de Capeto y Eugène Bonaparte. Pitt estaba intrigado por el hecho de que no se detectaran movimientos de Eugène, la figura central de la política francesa en el Nuevo Mundo. Solo tiene 24 años. ¿No lo está sobreestimando? ¿Dices que sobreestimo al conquistador de Egipto? ¿Hablas en serio, Windham? ¿No fue el general Hoche, actual gobernador de Egipto, quien logró eso? Y el general Marceau, actual comandante de la guarnición francesa en Constantinopla, manejó los asuntos prácticos. Eugène es solo una figura representativa. Justo cuando Windham estaba a punto de menospreciar fríamente a Eugène, Pitt gritó. ¿Por qué no dices que Nelson murió luchando contra un fantasma? Pero tanto el ministro de Asuntos Exteriores Grenville como el secretario del primer ministro Windham, e incluso el ministro de Guerra Dundas que estaba escuchando, solo intercambiaron miradas. Desde una perspectiva externa, Eugène realmente no ha logrado mucho por sí mismo. La campaña italiana fue dirigida por Napoleón, la campaña egipcia tuvo al general Hoche como comandante, y la toma del poder del Imperio Otomano se hizo junto con Marceau. Incluso la adquisición de Nueva Francia fue en realidad gracias a su matrimonio con Marie. Por lo tanto, a primera vista, es fácil descartarlo como un joven afortunado. Pero incluso sin conocer necesariamente la Compañía de las Indias Orientales o el cartel Beauharnais, Pitt intuía que tal vez Eugène podría ser un adversario aún más difícil que Napoleón. Otro informe que llegó del Nuevo Mundo hizo que a Pitt le doliera aún más la cabeza. Y además Rusia. ¡Qué disparates! ¿Cuándo llegó Rusia al Nuevo Mundo? Hace bastante tiempo. ¿Recuerda la isla de Nootka, donde hubo un conflicto con España? ¿Una isla en el Pacífico? Me suena el nombre. Windham explicó calmadamente, como tratando de apaciguar a Pitt enfurecido. Al norte de esa isla hay un fuerte donde los rusos han avanzado. Al parecer, recientemente hubo fricciones con la compañía de la bahía de Hudson por cuestiones de pieles. Esa es la razón del enfrentamiento actual. Pitt frunció el ceño y se volvió hacia Grenville. Llama al embajador ruso. ¿Qué le digo? Que si no retiran sus tropas de nuestro territorio, suspenderemos completamente el comercio con Rusia. Dado que la importación de productos agrícolas de Estados Unidos se ha detenido, esto no es una decisión fácil de tomar. Sin embargo, Pitt ha optado por priorizar el prestigio nacional, incluso si eso significa detener por completo la importación de productos agrícolas. De hecho, para una potencia hegemónica, perder el prestigio puede fácilmente socavar la hegemonía misma, así que no es una elección equivocada. Por supuesto, esto vendrá acompañado de complicadas negociaciones diplomáticas. Grenville, quien parecía estar reprimiendo un suspiro ante la perspectiva de más trabajo, preguntó. Entonces, ¿cómo manejará a los Estados Unidos? Pitt dejó de golpear su escritorio y se volvió hacia el ministro de Guerra, Dundas. El emperador Napoleón está tratando de imponer aranceles a nuestros productos comerciales, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, eso es porque nosotros también comenzamos a imponer aranceles altos a los productos franceses. Nosotros podemos hacerlo, pero Francia no debería atreverse. Esto solo puede verse como un preludio a la guerra. Para los demás, esto suena demasiado temerario. Sin embargo, si Eugène hubiera estado presente, habría aplaudido con admiración. Pitt, un político sensible que intuye lo que sucederá en el futuro, tomó su decisión. En ese caso, debemos terminar el asunto americano en el menor tiempo posible. Transmite órdenes a Sydney. Bloqueo total de las aguas marítimas. En otras palabras, se ha decretado un bloqueo continental para el Nuevo Mundo. Después de ver las órdenes que habían viajado a toda velocidad durante 6 semanas, lo que era considerado extremadamente rápido para esta época, Sydney preguntó. ¿Estas órdenes son reales?
Alexander Boal resopló desdeñosamente y replicó. ¿Crees que yo, Alexander Boal, vendría hasta Bermuda para hacer bromas? ¿No sabes que estas aguas cercanas se conocen como las aguas de la muerte? Ah, creo haber oído algo. ¿Cómo lo llamaban? ¿El Triángulo de las Bermudas? Es la primera vez que oigo eso. Debe ser el mar de los sargazos, el mar de la muerte. En esta época, el famoso Triángulo de las Bermudas aún no había sido definido. Sin embargo, como era conocido por su falta de vientos, se le llamaba el mar de la muerte. También era una zona que debían atravesar peligrosamente si querían ir directamente de Inglaterra al Caribe. Era inevitable, ya que la base británica en el Caribe estaba en la isla de Bermuda. De repente, Sidney Smith, comandante de la flota de apoyo estacionada en Bermuda, sonrió burlonamente. En fin, las órdenes del primer ministro son convertir toda la costa oeste del Atlántico en un mar de muerte, ¿no es así? El capitán Hardy, que había acompañado a Boal, preguntó al escuchar el tono sarcástico de Sidney. ¿Siempre habla así? ¿Almirante Boal? Por eso, a pesar de sus increíbles logros, es un solitario en la marina. Thomas Hardy. ¿Pero hará bien su trabajo? La verdad, me cuesta creerlo. Boal y Hardy una vez recorrieron el Caribe, el Atlántico y el Mediterráneo junto con Nelson. Eran lo que podría llamarse miembros de la banda de hermanos. Sin embargo, el primer ministro eligió una carta inesperada en lugar de ellos o de Berry, que ya había sido enviado. Sidney, un hombre prácticamente marginado en la Marina Real Británica. Sidney, de oído agudo, arqueó las cejas y se rió a carcajadas. Ja ja ja. No se preocupe, capitán Hardy. Aunque no lo parezca, soy el número 2 en la Royal Navy del Imperio Británico. No, tal vez ahora soy el número 1. No me diga que se considera la segunda figura después del almirante Nelson. Por supuesto. Cuando Sidney respondió con gran arrogancia, Boal resopló y chasqueó la lengua. TSK. ¡Qué insolente! Pero para un bloqueo marítimo, no hay nadie mejor que él. Tiene experiencia bloqueando el mar Báltico contra Rusia. Aunque fue algo que hizo contra oficiales navales británicos. Se refiere a la guerra ruso-sueca de 1788. En aquella época, los oficiales navales británicos sin nada que hacer solían participar del lado ruso durante sus vacaciones. Sin embargo, solo Sidney se unió al lado sueco y obtuvo espléndidos logros. Por supuesto, sus oponentes eran oficiales navales británicos, entre ellos Boal. Sidney palmeó el hombro de Boal y dijo. Vamos, no guardemos rencores de juventud, almirante Boal. Por tu culpa, casi me retiro deshonrosamente. Pero ahora estás a punto de convertirte en el primer lord del almirantazgo, ¿no? Jeje. Boal apartó la mano de su hombro y transmitió las órdenes con brusquedad. Puedes usar cualquier medio necesario. Bloquea la costa atlántica y evita que los barcos mercantes estadounidenses salgan. Así, Estados Unidos se rendirá por sí mismo. Al escuchar el plan concreto, Sidney, lejos de estar sorprendido, solo se rió con entusiasmo. Jejeje, esta es realmente una táctica que solo nuestro gran imperio británico podría implementar. Porque originalmente, un bloqueo costero era una estrategia que solo sería posible en el siglo XX. Como se puede ver por el eventual fracaso de Napoleón. Entonces, ¿cómo se podría llevar a cabo un bloqueo costero en el siglo XIX? Para empezar, los barcos de esta época difícilmente pueden permanecer continuamente en alta mar. Además, no existen radares. Las velas, las cuerdas e incluso la tripulación necesitan ser reemplazadas constantemente. Sin embargo, todo esto es perfectamente posible con maniobras de alta velocidad y el uso de bases. Boom. 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 Ahora una flota de buques de línea que ha avanzado con maniobras de alta velocidad comenzó a bombardear. El objetivo es Charleston, un puerto en Carolina del Sur. Está tan lejos que deben atacar y regresar inmediatamente a la base de Bermuda. Pero para quienes lo están sufriendo, no es algo que puedan tomar a la ligera. Los capitanes de los barcos mercantes que salían del puerto comenzaron a regresar sorprendidos. Ah, son buques de línea. Huyan. Dios mío, pero si somos barcos mercantes. Y además llevamos la bandera española. Parece que no les importa en absoluto. Viendo los barcos que regresaban a Charleston, el vicealmirante Hardy, a bordo del buque insignia Theseus, preguntó.
¿No serán esos barcos mercantes españoles, almirante? Sidney miró brevemente a Hardy y torció su boca. Señor Hardy, ¿ha operado principalmente en el Océano Índico? Así es. Hasta hace poco, he estado protegiendo las rutas del Océano Índico en cooperación con la Compañía de las Indias Orientales. Entonces no ha tenido muchas oportunidades de ver a los españoles. Señalando hacia el puerto, Sidney negó con la cabeza arrogantemente. Ellos no usan ese tipo de barcos. A menos que sean buques de guerra, navegan en barcos más parecidos a los antiguos galeones. ¿Tradición? Jejeje. Por supuesto, las palabras de Sidney son una exageración. En esta época, incluso la flota mercante española utiliza al menos brigantines modernos. Sin embargo, si es un barco que sale de un puerto estadounidense, no importa qué bandera lleve, ya sea española o de cualquier otro país. Las órdenes de la madre patria son de bloqueo costero, no simplemente de destruir barcos mercantes estadounidenses. Sidney dio una orden simple. De ahora en adelante, hunde o expulsa al puerto a todos los barcos, incluso los que lleven bandera francesa. ¿Estará bien hacer eso? Francia y nuestra madre patria están todavía en estado de tratado de paz. ¿Realmente crees que Rusia está invadiendo Canadá, señor Hardy? De repente, los ojos de Sidney brillaron inquietantemente. Eugene Freyschutz está detrás de esto. Debemos sacarlo a la luz. Al momento siguiente, un cañón disparado desde el Theseus hundió un barco mercante estadounidense. SSSHH, boom. Así comenzó el decreto de bloqueo continental de Inglaterra, bloqueando efectivamente toda la costa estadounidense. Capítulo 355. Sin embargo, hay un problema con la movilización de las tropas francesas utilizando a Rusia como vanguardia. En tierra, se están produciendo enfrentamientos en el este de Estados Unidos y el Canadá británico. Esos enfrentamientos son apenas choques de unos cientos de hombres. Aquí eso es un número considerable de tropas. De todas formas, cada ejército cuenta con alrededor de 10,000 hombres. En el Palacio Virreinal de Nueva Francia en Pensacola, Jomini se encogió de hombros mientras informaba a Eugene. Aún así, en los Estados Unidos cada estado está tomando la decisión de reclutar milicias. Así que en 1805, la guerra anglo-estadounidense se está desarrollando de forma extraña según los estándares europeos. El número de tropas es de apenas 10,000 por cada lado. Sin embargo, el territorio que deben defender es aproximadamente 3 veces mayor que el continente europeo. En realidad, esta ya era la realidad que Inglaterra y Francia enfrentaron durante la Guerra de los 7 años. La población es escasa, el territorio vasto, y hay muchas tierras inexploradas que hacen muy difícil establecer rutas de suministro. Naturalmente, las marchas se realizan en zonas sin caminos. El principal movimiento de tropas debe hacerse a caballo, como en la Edad Media. Sin embargo, estamos en el siglo XIX, y existe la fuerza naval, capaz de cruzar el Atlántico. En el mar, Inglaterra está actuando muy agresivamente. Están bloqueando todos los barcos que salen de puertos estadounidenses. Jefe de Estado Mayor Jomini, eso es posible. El mar es diferente a la tierra. No hay fronteras ni puestos de control. Existen rutas marítimas, ¿no es así? Además, en este nuevo mundo parece que las ciudades portuarias importantes ya están establecidas. Bueno, como están bombardeando y capturando barcos indiscriminadamente, parece que no hay mucho que hacer. Además, la famosa armada del Imperio Británico, la Royal Navy, era más impresionante de lo que Eugene había anticipado. Habían implementado un bloqueo marítimo completo, algo que sería difícil incluso en el siglo XX de la historia original. Eugene chasqueó la lengua mientras observaba la flota británica desplegada en el mapa, especialmente la batalla naval de Sydney. Una época en la que el poder económico de Estados Unidos aún no es sólido. En particular, el gobierno federal estadounidense depende de los aranceles. Los aranceles son, al fin y al cabo, impuestos recaudados en aduanas que controlan los puertos. El bloqueo marítimo que Sydney está desplegando podría ser un golpe fatal para Estados Unidos, más allá de lo que Inglaterra imagina. ¿Pero no sería beneficioso el colapso de Estados Unidos? Después de todo, Estados Unidos está destinado a ser un competidor de Nueva Francia en el Nuevo Mundo.
Sin embargo, si Estados Unidos colapsa en este momento, Inglaterra ocupará ese vacío. Es similar a cuando, en la historia original, Inglaterra lanzó una invasión económica cuando España perdió todos sus territorios en Sudamérica. Eugene estaba considerando el equilibrio en el momento adecuado cuando estaba a punto de mirar el mapa. El marqués de Lesquire, encargado de asuntos internos de Nueva Francia, asintió y dijo: sí, gracias a eso, el gobierno estadounidense está en un alboroto. Hasta donde informan, aproximadamente 1,400 barcos mercantes estadounidenses han sido capturados. Estados Unidos ha capturado 1,300. Jeje. Eugenia asintió pero luego se detuvo. ¿Qué significa eso? ¿Ahora Estados Unidos también está capturando barcos? Sí, así es. Los barcos mercantes británicos también navegan por el Atlántico, ¿no? Por supuesto, como la marina estadounidense es bastante débil, dicen que son los civiles quienes actúan directamente. Jeje. ¿Eso no es piratería? Vaya. Aunque parecen similares a primera vista, el daño es mucho mayor para Estados Unidos. Después de todo, Inglaterra es la potencia dominante del Atlántico en esta época. Naturalmente, el volumen de comercio civil también es enorme, incluso excluyendo el comercio de esclavos, por lo que los barcos capturados representan solo alrededor del 7% del tamaño de la flota comercial británica. En cambio, para Estados Unidos, los barcos mercantes que están siendo capturados representan más del 50% de los barcos que poseen los comerciantes. Pensando que pronto Hamilton volvería a contactarlo, Eugene miró al comandante en jefe de C. Entonces, ¿existe la posibilidad de que lleguen Redcoats desde la Gran Bretaña? No. ¿Cuál es la razón? Dicen que las tropas que Inglaterra ha desplegado en Canadá no llegan a 10,000. DC explicó brevemente. Las tropas en Gran Bretaña también son menos de 80,000. Y la mayoría son reservistas. Inglaterra no invierte mucho en el ejército de tierra. Redcoat es un término que se refiere al ejército británico, aludiendo a los uniformes rojos que visten. A diferencia de la Armada, que se conoce como Royal Navy por ser el ejército del rey, el ejército de tierra no tiene tal denominación. Esto se debe a que el ejército puritano que derrocó al rey durante la Revolución Gloriosa fue el precursor del ejército actual. Sin embargo, debido a su característica de nación insular, Inglaterra normalmente no mantiene un gran ejército de tierra. Se dice que incluso las tropas estacionadas en Hanover, territorio personal del rey inglés, son más fuertes. Pero este aparentemente débil ejército británico acabará con Napoleón en la historia original. Eugene pensó en el responsable de eso y murmuró en voz baja. Todavía, Arthur Wellesley no ha regresado. ¿Perdón? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es eso? No, Hominy. Me refiero al plan estratégico que me presentaste cuando nos conocimos. De repente me pregunto si el ejército británico estacionado en la India ha regresado. Cuando Hominy estaba a punto de abrir mucho los ojos, Eugene sonrió. Sí, si esos tipos regresan, la situación de la guerra cambiaría completamente. Por supuesto, no es tan simple. Porque es más eficiente reclutar en Inglaterra que volver desde la India atravesando el Océano Índico hasta Europa. Sin embargo, es cierto que Arthur Wellesley, el futuro duque de Wellington en la historia original, ganó experiencia militar en la India. Tal vez podría convertirse en el adversario al que Eugene y Napoleón tendrían que enfrentarse. En ese momento, el ayudante principal Hippolyte intervino. Vamos, Su Alteza Virreinal. Dejemos esas historias lejanas, ¿de acuerdo? El problema más grande en este momento es nuestro ejército. Es bueno utilizar al Imperio ruso, pero no tenemos soldados, ¿verdad? ¿No vienen voluntarios de su país de origen? Desde la perspectiva de Rusia, tendrían que dar media vuelta al mundo. Por eso estamos tratando de luchar en su lugar, ¿no? Entonces vamos a movilizar las divisiones recién formadas de Nueva Francia. Hay un gran riesgo de que Inglaterra lo descubra. La observación de Hippolyte es áspera pero correcta. Por mucho que pretendan ser rusos, pueden capturarse prisioneros y alguien podría confesar. Por lo tanto, desde el principio se necesita un ejército que no sea francés. Sería aún mejor si pudieran utilizarlo como vanguardia. Pero Eugene ya tenía un plan para abordar este problema. Usaremos a los aliados de Inglaterra. ¿Perdón? ¿Quiénes son?
Los nativos americanos, o mejor dicho, los habitantes originales de estas tierras. De repente, la mirada de Eugene se dirigió hacia el noroeste de Estados Unidos en el mapa. Hay un amigo al que he estado observando. Envía una carta al margrave de Saint Louis. Debemos establecer contacto en el menor tiempo posible. Es la región fronteriza de los Grandes Lagos, conocida como el Territorio del Noroeste. En el medio oeste de los Estados Unidos, que en esta época corresponde al oeste, todavía viven indios. No somos indios. Además, esta tierra no pertenece ni a ustedes los blancos ni a nosotros. En 1805, cuando comenzó la guerra entre Inglaterra y Estados Unidos, no todo el país está envuelto en el conflicto. El territorio de Indiana, que todavía es una zona fronteriza, está en paz. Es tan pacífico que los nativos americanos pueden ir a quejarse al gobernador por los colonos agricultores. William Henry Harrison, gobernador de Indiana, que hasta hace poco era llamado territorio indio como su nombre indica, se burló. Mientras miraba al hombre frente a él, el gran guerrero Tecumseh de la tribu Shawnee. Oye, Tecumseh. Entonces, ¿a quién pertenece esta tierra? A la naturaleza. Y a los espíritus. No a los humanos. Vaya, impresionante. Entonces, ¿dónde están esos espíritus? Cuando Tecumseh dudó, Harrison mostró sus dientes y exclamó. Tráemelos. Entonces, como gobernador del territorio de Indiana, reconoceré lo que dices y me retiraré de aquí. Tecumseh, temblando, fue prácticamente expulsado de la sede del territorio de Indiana. Al salir, vio a los blancos de Vincennes-Stone, la capital del territorio, burlándose de él. A simple vista, Tecumseh, semidesnudo y con plumas en la cabeza, es un ser extraño en esta tierra de blancos. Sobre todo, los hombres blancos que lo vieron lo miraban amenazantes mientras sostenían sus armas. Indio. El término que usan los blancos para referirse a la raza amarilla que llegó primero al continente americano. Tecumseh sabe que esa palabra indio se refiere a personas de un lugar completamente diferente. Sin embargo, eso es algo que podría pasar por alto. El problema es que estos blancos están expulsando a los Shawnee, la tribu de Tecumseh, y a todos los demás habitantes originales. De su hogar, de su tierra, de la naturaleza. Incluso en esta tierra a la que fueron expulsados y se asentaron, están siendo expulsados con la excusa del desarrollo. Al menos pensaba que los blancos respetarían el acuerdo alcanzado a través de la guerra, el llamado Tratado de Greenville. Un tratado que establece límites en el territorio de Indiana y crea reservas indias. Pero Harrison no ha respetado en absoluto este tratado establecido en 1795. Hoy también fue a quejarse, solo para ser expulsado. Pero cuando Tecumseh salía de Vincennes-Stone en el territorio de Indiana, un joven de rostro rojizo se acercó y le dijo. Hermano, es mejor que te rindas. Los blancos no escuchan nuestras palabras. Tenskwatawa, si seguimos así, volveremos a ser expulsados de esta tierra. Los blancos monopolizarán la tierra, y toda nuestra tribu Shawnee se quedará sin lugar a dónde ir. Esos blancos son hijos del demonio. No escuchan las palabras de las personas. El joven, Tenskwatawa, gritó como un loco. Solo cuando la gran serpiente venga del mar y los barra, esta tierra arderá. En la historia original, Tenskwatawa llegaría a ser conocido como el profeta. Pero ahora es solo un borracho con varias decenas de seguidores. Tal vez sea porque es un chamán tribal, pero no puede curar enfermedades, por lo que su credibilidad disminuye día a día. Después de conseguir alcohol de los blancos, bebe sin poder detenerse. De repente, otro joven que llevaba un caballo, Kuzcaucauz, comentó burlonamente. Hermano, el hermano Tenskwatawa está borracho. No está en sus cabales. No insultes a tu hermano, Kuzcaucauz. ¿Qué tal si pedimos ayuda a Túnica Azul o a Pequeña Tortuga? Ellos tienen responsabilidad por haber permitido que los blancos entren en esta tierra, ¿no? Se refiere a los poderosos guerreros nativos de la región noreste de los Grandes Lagos, a quienes los blancos llaman Blue Jacket y Little Turtle. Los estadounidenses los consideran grandes jefes, pero en realidad los nativos no están tan organizados. Sin embargo, es cierto que tanto Blue Jacket como Little Turtle gozan de enorme prestigio entre los nativos. Además, en esta tierra que los estadounidenses han delimitado como el territorio de Indiana, en realidad todavía viven más nativos que blancos.
Tecumseh no lo sabe, pero según lo que Harrison ha informado al gobierno federal, hay alrededor de 6,000 ciudadanos estadounidenses en esta tierra. Por otro lado, los nativos son entre 20,000 y 70,000. La gran discrepancia en las estadísticas demográficas se debe a que los nativos llevan una vida nómada, cruzando las fronteras establecidas por los blancos. Sin embargo, los Shawnee, que originalmente vivían en la región de Ohio y fueron expulsados hasta Indiana, estaban viviendo unidos. Esa es precisamente la ciudad que Tecumseh estableció con su tribu, Greenville. Aunque suena como un nombre inglés, en realidad es un lugar donde los estadounidenses construyeron una fortaleza para la guerra contra Inglaterra y luego la abandonaron. Pero los blancos seguían apareciendo repetidamente en la zona de Greenville que Tecumseh había establecido. Por eso había ido a quejarse, pero solo fue maltratado y expulsado. El gran guerrero Shawnee, Tecumseh, rechinó los dientes y gritó a su hermano menor Cuzcaucauz. Harrison es un hombre sin principios. Pero tiene un poderío de fuego formidable. ¿Hijos del demonio? Tal como dices, son demonios capaces de matarnos a todos. Fue entonces cuando. En ese caso, ¿qué le parece unirse a nosotros? Gran guerrero Tecumseh. Tecumseh frunció el ceño al ver al joven nativo que sonreía detrás de él. Claramente tenía rostro de nativo, pero su piel era bastante clara. Sobre todo, la ropa que llevaba era de estilo blanco. ¿Quién eres? Tú. Mi nombre es Pierre Chouteau. Soy el heredero del margrave de Saint Louis. Ah, y soy de la tribu Osage, de la región del río Mississippi al sur. ¿Osage? ¿Qué asunto te trae desde tan lejos hasta aquí? Este es territorio Shawnee. Hasta hace un momento, Tecumseh decía que la tierra no pertenecía a nadie. Sin embargo, al encontrarse con una tribu externa, inmediatamente muestra recelo. Después de todo, aunque los nativos no han experimentado las etapas de desarrollo del Estado-nación, no carecen del concepto de territorio. El noble flanco mestizo del Nuevo Mundo, Chouteau, que observaba atentamente a Tecumseh, sonrió y le hizo una propuesta. He venido a proponerles un nuevo territorio donde puedan vivir. Tecumseh, que miraba fijamente a Chouteau, respondió en un inglés áspero pero preciso. Por tu nombre, veo que eres alguien que se ha pasado al lado de los blancos. Bueno, mi padre es acadiano. ¿Y vienes a proponernos un territorio? Esta tierra no pertenece a nadie. Además, ya hemos sido despojados de nuestro hogar y expulsados hasta aquí. En lugar de rebatir, Chouteau asintió y preguntó. ¿No es por eso que nosotros, los habitantes originales, necesitamos aún más un lugar donde vivir? ¿Que me he pasado al lado de los blancos? Es cierto. Yo sigo al rey de Acadia. Pero, ustedes, que son hombres libres, ¿qué pueden proteger? En realidad, si quisiera debatir con Tecumseh, Chouteau podría refutarlo innumerables veces. Como hijo de madre nativa, sabe que los nativos no son perfectamente buenos. Pero ahora Chouteau está tratando de reclutar a Tecumseh. Sorprendido por la firmeza de Chouteau, Tecumseh reflexionó profundamente y preguntó. ¿Quién es ese rey tuyo? Nunca había visto a un blanco que hiciera una propuesta tan generosa a los nativos. ¿Quién podría ser para enviar a alguien desde el río Mississippi para encontrarse con él? De repente, Chouteau pronunció un nombre con expresión de respeto. Eugène Preischutz Bonaparte. El rey de Nueva Francia, que gobierna toda la región sur del río Mississippi. Por supuesto, Tecumseh se burló internamente sin mostrarlo en su expresión. Ya había oído hablar mucho de reyes. Ya fuera el presidente de Estados Unidos, que era como un rey, o el rey de Inglaterra. O incluso el rey de Francia, un país que fue derrotado y expulsado de estas tierras. Pero el lugar al que Chouteau los llevó ya superaba la imaginación de Tecumseh. ¡Puf! En la región del río Mississippi, un barco de acero que emite humo se mueve. Dios mío, ¿qué es esto? El hermano de Tecumseh, Cuzcaucauz, exclamó. Aunque no gritó, Tecumseh sentía lo mismo. El río que había estado lleno de bosques ahora era una llanura después de quemar todos los árboles, las tierras donde habían vivido los nativos estaban llenas de ciudades de estilo europeo, y soldados con uniformes azules caminaban por allí. De repente, Chouteau se volvió hacia Tecumseh sonriendo. Bienvenido. A Luisiana de Nueva Francia. Mayo de 1805.
Tecumseh estaba presenciando la región del río Mississippi de Luisiana, una tierra que Nueva Francia había comenzado a gobernar directamente. En un estado completamente transformado, literalmente. Fin del capítulo 355.